El bosque era muy viejo. Blackwood lo llamaban. Un nombre que se susurraba, no se decía en voz alta. Sus árboles arañaban un cielo que siempre parecía golpeado, con ramas torcidas y como de esqueleto. La luz del sol no se atrevía a pasar por su techo espeso y oscuro. Siempre había como un atardecer allí, un lugar donde las sombras bailaban de una forma que daba miedo. El aire se sentía pesado, con olor a tierra mojada, a cosas podridas y a algo muy, muy viejo y que vigilaba. El silencio en Blackwood era como algo vivo. No era que no hubiera ruido, sino que se sentía su presencia. A veces, un ruidito rompía la calma, algo que se movía rápido entre las matas o una ramita que se partía lejos. Pero esos ruidos desaparecían rápido, como si se los tragara la quietud enorme que esperaba. El bosque parecía aguantar la respiración, siempre paciente, esperando a los descuidados, a los perdidos. Las leyendas se pegaban a Blackwood como el musgo húmedo, cuentos de gente que entraba y nunca más salía. La gente del lugar no se acercaba a sus bordes, construían sus casas dándole la espalda a su presencia amenazante. A los niños les advertían que nunca persiguieran una pelota perdida o una mariposa si cruzaba la línea de los árboles. La frontera no se veía, pero se sentía tan real como una pared de piedra. Una línea entre el mundo conocido y un lugar de miedo puro. La tierra misma se sentía rara, muy blanda en algunas partes, como si el suelo no fuera del todo firme. Hongos extraños crecían con formas feas y colores chillones, brillando con una luz suavecita por dentro, en la oscuridad más profunda. Las plantas eran como de otro mundo, hojas muy grandes, espinas muy filosas y lianas enroscadas como culebras dormidas. Hasta el viento, cuando se atrevía a soplar entre las ramas más altas, sonaba diferente aquí. No era un soplido normal, sino un quejido triste y largo, como un lamento por las almas que ya se había llevado el corazón oscuro y profundo de Blackwood. A Elara la movía una esperanza desesperada. Su hermana menor, Maya, se estaba apagando por una enfermedad extraña. Los doctores no daban respuestas, solo miradas de pena y noticias muy tristes sobre lo que pasaría. Elara, que estudiaba las plantas, encontró un libro viejo que hablaba de la flor umbría, una flor de leyenda que decían crecía en bosques muy, muy antiguos. El libro daba a entender que estaba en Blackwood. Tenía que intentarlo, por Maya. Liam, un hombre del lugar, conocía las historias y sentía el aliento frío del bosque desde niño. Él necesitaba el dinero que Elara le ofrecía, suficiente para pagar deudas y quizás dejar atrás la sombra de este bosque. Él era guía, pero nadie en su sano juicio llevaba gente a Blackwood. Al principio se negó, pero la desesperación de Elara era como un miedo que él entendía. Cerraron el trato con un apretón de manos. Elara buscaba vida. Liam buscaba escapar. Los dos sabían que el bosque pedía algo a cambio. Juntaron sus cosas bajo un cielo color plomo. Sogas, linternas, comida. El equipo de plantas de Elara. Liam llevaba un hacha pesada, más para sentirse seguro que para usarla de verdad. También llevaba una foto vieja de él más joven con alguien, pero la cara de esa persona no se veía bien por un doblez en el papel. Se pararon en el borde de Blackwood. Parecía que el bosque respiraba hacia adentro, jalándolos. Elara apretaba un collarcito con la foto de Maya, decidida. Liam se acomodó la mochila, escupió al suelo, un pequeño gesto de rebeldía que no servía de mucho. 28 días, había dicho Elara. La flor umbría aparecía en momentos especiales que se repetían, quizás con la luna, o algo que tenía que ver con el ritmo del bosque mismo. 28 días. Parecía una eternidad o una condena a muerte. Apenas entraron bajo los árboles, el mundo cambió. El aire se puso más frío, y los ruidos de afuera desaparecieron. Liam iba adelante. Sus botas hacían un ruido suave al pisar la tierra mojada. Elara lo seguía de cerca, mirando cada planta, cada sombra.
Después de unas horas, empezaron a pasar cosas raras. Sentían que los miraban. El ara se volteaba de golpe. Nada, solo los árboles quietos y juntos. Liam también lo sintió. Se le pararon los pelos de la nuca. Se detenía, escuchaba con atención. Solo el goteo de agua de hojas que no se veían o el correteo de algún animalito escondido. Pero la sensación seguía ahí. Ojos que no se veían, que no parpadeaban, siguiendo cada uno de sus movimientos. Más tarde, oyeron un sonido, un susurro suave que no se entendía, como una respiración que apenas se podía oír. El ara pensó que era Liam. Liam pensó que era el ara. Los dos dijeron que no habían hablado. Los susurros volvieron, como silbidos, sin forma. Parecían salir de las hojas mismas o del suelo bajo sus pies. Liam apretó más fuerte el hacha. Sus nudillos estaban blancos. Trató de no hacerles caso. El viento, animales, sus propios nervios. Pero los susurros parecían listos, burlones. Parecían saber sus nombres. Mientras el atardecer se mezclaba con la oscuridad de siempre, acamparon. Un fueguito tembloroso alejaba la oscuridad cercana, pero creaba sombras más profundas más allá. El ara encontró abierta una de sus bolsas de muestras. Faltaba un helecho raro que había recogido con cuidado. Liam juró que no lo había tocado. Ella sabía que no. No había huellas de animales ni señales de nada. Simplemente no estaba. Como si el bosque mismo hubiera estirado una mano invisible y delicada y se lo hubiera llevado. Un pequeño robo. Una advertencia silenciosa. La mañana no trajo alivio, solo una sensación más fuerte de estar solos. El bosque parecía apretarlos más, como una pared verde y marrón que no los dejaba respirar. Liam miró su brújula y la volvió a mirar. Frunció el ceño. «Por aquí», dijo, pero su voz no sonaba tan segura como siempre. Pero el lugar se sentía diferente. Puntos de referencia que conocía de niño no estaban o habían cambiado un poquito, como si el bosque se estuviera moviendo y cambiando a su alrededor a propósito. El ara se fijó en las flores, o mejor dicho, en que no había. Aunque la tierra era buena y había mucha humedad, había pocas flores. Solo los hongos raros y pálidos y el verde sin fin que aburría. Las plantas mismas parecían enfermas, con las hojas caídas, sus colores apagados, como si algo les estuviera quitando la vida poco a poco. Ella anotaba todo con mucho cuidado, pero sus notas parecían una lista de tristeza. Caminaron por horas. El camino se puso más difícil. Subidas empinadas, bajadas peligrosas por rocas resbalosas cubiertas de musgo. Una vez, el ara tropezó. Liam la agarró del brazo. Su mano estaba fría, su cara pálida. «Cuidado», murmuró él, pero sus ojos miraban rápido a todos lados, no a ella, sino a los árboles, a las sombras. Él veía cosas, movimientos rápidos por el rabillo del ojo, formas que no eran ni animales ni personas. No habló de eso. No quería darles voz, para no hacerlas más reales. El camino que seguían, un sendero de animales apenas visible, simplemente desapareció. En un momento estaba ahí, y al siguiente, ya no, tragado por las matas. Volvieron sobre sus pasos, buscaron... nada. El pánico empezó a crecer en el estómago de el ara. Un miedo frío que le daba náuseas. Liam intentaba mantener la calma, pero ella vio el miedo en sus ojos. Estaban perdidos. De verdad perdidos. No solo sin saber dónde estaban, sino perdidos por la voluntad del bosque, flotando en un mar de verde que les era enemigo. El bosque estaba jugando con ellos. Los días se confundían en un ciclo aburrido de luz tenue y oscuridad más profunda. Se les acababa la comida. La esperanza también era algo que se agotaba. Liam se volvió más callado. Sus silencios pesaban mucho. El ara luchaba contra la desesperación, aferrándose a la imagen de Maya, a la promesa de la flor umbría. Entonces, la vieron. O creyeron verla.
En un claro pequeño y extrañamente silencioso, una sola flor. No era negra del todo, más bien de un morado oscuro, como golpeado, y sí parecía brillar con una luz suavecita por dentro. El ara se quedó sin aliento, con lágrimas en los ojos. La flor umbría, susurró. Era más pequeña de lo que imaginaba, más delicada, pero estaba allí. Una luz de esperanza en la oscuridad que ahogaba. Estiró la mano para tomarla, sus dedos temblaban. Liam la miraba, con una cara que no se entendía. Él no sentía la misma alegría. Algo no andaba bien. El claro era demasiado perfecto, demasiado quieto. El silencio aquí era diferente. No el silencio vigilante del bosque, sino un silencio de muerte, como si toda la vida hubiera huido de ese lugar. El ara, empezó él, con voz grave. Espera. Pero ella ya estaba arrodillada, sus dedos tocando los pétalos suaves como terciopelo. Apenas su piel la tocó, un suspiro suavecito pareció salir de la flor o del suelo debajo. Un temblor recorrió la tierra, tan leve que pudieron haberlo imaginado. El ara sintió un mareo, una alegría extraña mezclada con un cansancio repentino y muy grande. El brillo de la flor se hizo más fuerte por un momento, y luego empezó a marchitarse. Rápido. Sus pétalos se encogieron, su color se apagó. En segundos, era una cáscara seca y marrón. El ara la miró fijamente, sin poder creerlo, y luego sintió una decepción terrible. No era la flor. O si lo era, ya estaba muerta. Una broma cruel. La flor falsa rompió la poca moral que les quedaba. El ara se hundió en una tristeza callada. La intranquilidad de Liam se convirtió en una seguridad horrible. El bosque estaba jugando con ellos, llevándolos a una búsqueda sin esperanza. Había estado marcando los días. 27. Mañana sería el día 28 desde que entraron a Blackwood. El día que el libro de El ara había mencionado. El final del ciclo. ¿Qué traería el día 28? El bosque parecía aguantar la respiración, incluso más que antes. Los susurros pararon. Había como una espera en el aire, una tensión, como el momento antes de que empiece una tormenta. Se movían despacio, guardando energía. El hambre era un dolor sordo, la sed un tormento constante. Encontrar agua era difícil, y el agua que encontraban sabía a metal, sucia. Liam sentía una debilidad creciente, un cansancio que no podía quitarse. Sus pensamientos se confundían. El ara también sintió el cambio, no solo en el bosque, sino dentro de ella misma. Un desgano extraño. Su curiosidad de científica se apagaba por una sensación de que nada valía la pena. Todavía tomaba notas, pero su letra temblaba. Sus observaciones eran menos exactas. Se encontraba mirando los árboles por largos ratos, perdida en sus dibujos complicados. A veces, creía oír a Maya llamándola, un eco débil y lejano. Sabía que no era real, pero le jalaba el corazón, un canto de sirena lleno de tristeza. Mientras el último poquito de luz del día, o lo que parecía luz en Blackwood, se desvanecía en el día 27, acamparon sin hacer fuego. No esta noche. Tenían poca leña y un miedo creciente de atraer algo. Liam se acostó con el hacha apretada contra el pecho. El ara se acurrucó cerca. Dormir era imposible. Cada ruidito, cada ramita que se partía, les daba un brinco de adrenalina. La luna, si se veía más allá de los árboles, estaría llena o nueva. El libro no era claro. La guadaña de la luna estaba lista, a punto de caer. El día 28 estaba amaneciendo. El día 28 llegó no con un amanecer, sino con un cambio. Un cambio que se podía sentir en el aire del bosque. El aire se puso espeso, pesado. Los aplastaba, haciendo que cada respiro costara trabajo. Un zumbido bajo llenó el silencio. No el zumbido que casi no se oía de antes. Este era más fuerte, sonaba más. Parecía salir de los árboles mismos,
de la propia tierra. El suelo bajo sus pies temblaba suavemente, como si un corazón gigante hubiera empezado a latir muy adentro de la tierra. Blackwood estaba despertando. Las plantas empezaron a cambiar, despacio al principio, luego con una rapidez que asustaba. Las lianas, que antes estaban quietas, se desenroscaron como tentáculos con ganas. Se arrastraron por el suelo del bosque. Se enredaron subiendo por los troncos de los árboles. Los hongos raros brillaban con una luz más fuerte y más mala. Aparecieron cosas nuevas que crecían, redondas, carnosas, parecían más órganos que plantas. Las hojas de los árboles parecían oscurecerse, ponerse como cuero. El bosque se estaba transformando, convirtiéndose en otra cosa, algo vivo de una forma que no habían entendido. Elara miraba, con una mezcla de horror y curiosidad que la atrapaba. Su mente de científica luchaba por clasificar, por entender. Esto iba más allá de cualquier cosa conocida de las plantas. Esto era monstruoso. La flor umbría. El ciclo. No se trataba de una flor, se trataba del bosque mismo. El bosque era la flor, o la criatura. Recordó el libro. Florece solo cuando el velo se hace fino. ¿El velo entre mundos? ¿O el velo entre planta y animal? Entre la vida y algo mucho más viejo, mucho más cazador. Liam sintió un miedo profundo apoderarse de él. Retrocedió lejos de un helecho que se abría rápido. Sus hojas tenían en las puntas algo que parecían dientes chiquitos y filosos como agujas. Los árboles mismos parecían inclinarse hacia adentro, sus ramas como brazos que querían agarrarlos, alcanzándolos. Los susurros volvieron, más fuertes ahora, se entendían. No eran palabras, sino hambre pura, sin mezcla de nada más. Un coro de necesidad que no se podía satisfacer. El bosque era una boca, una garganta verde y enorme, y ellos estaban atrapados adentro. El día 28 no era un día de descubrir algo, era un día de cosecha. El cambio se hizo más rápido. El suelo bajo ellos se puso aún más blando, cedía, esponjoso, como si pisaran carne viva. Raíces gruesas como culebras grandes salieron de golpe de la tierra. Se retorcían y giraban, buscando agarrarse, buscando una presa. Una se enroscó en el tobillo de Liam. Él gritó, le dio con el hacha. La raíz se encogió, sangrando una savia oscura y pegajosa, pero vinieron más, de todos lados. Entonces lo vio, metido en el tronco de un árbol enorme, muy viejo. Una cara, o algo parecido a una cara. La misma luz de los hongos, la misma luz de la flor falsa. Los estaba mirando, y estaba sonriendo. En otros árboles, muchas, los vigilantes silenciosos. Liam luchaba con desesperación. Movía el hacha, cortando raíces, cortando lianas que lo agarraban. El aire era empalagoso, ahogaba. Vio a Elara, una cara que se parecía de forma horrible y torcida a su hermana, Maya. Un susurro suave como un silbido le respondió. Únete a nosotras, Elara. Se enroscó en la cintura de Elara. La levantó del suelo. Ella no luchó. Una calma extraña la había invadido. Absorbía. Incorporaba. El ciclo de 28 días era su hora de comer. Liam finalmente no pudo más. Dio media vuelta y corrió. Sin ver, sin cuidado. No sabía a dónde iba. Solo lejos. Lejos de la mirada perdida de Elara. Lejos de las caras en los árboles que susurraban y lo llamaban. Las raíces se le enredaban en los pies. Las ramas le golpeaban la cara. El bosque parecía reírse. Un sonido como de hojas moviéndose, como un silbido, que le sonaba dentro de la cabeza. Corrió hasta que le ardieron los pulmones, hasta que las piernas no le dieron más. Cayó rendido al borde de un pantano apestoso. El agua era negra, quieta, y reflejaba los árboles monstruosos y cambiados. Había escapado de que lo agarraran en ese momento, pero seguía dentro de Blackwood. Días después, o quizás semanas, el tiempo ya no significaba nada, un grupo de búsqueda lo encontró. O lo que quedaba de él. Estaba flaquísimo, diciendo cosas sin sentido.
Tenía los ojos muy abiertos con un terror que nunca se le iría. Hablaba de árboles que caminaban, de flores que sangraban, de caras en la corteza, de un bosque que respiraba y tenía hambre. Lo llamaron loco, una víctima del frío, del hambre y del miedo. Nunca encontraron a Elara, ni rastro de ella, ni de sus cosas, como si simplemente se hubiera disuelto en el bosque, desaparecido. Liam pasó el resto de sus días en un cuarto acolchado, mirando paredes que él creía estaban cubiertas de lianas que crecían. Se rascaba la piel convencido de que le crecían raíces por debajo. A veces, susurraba un nombre, Elara o Maya. Hablaba de un ciclo, de 28 días, de una flor que no era flor sino hambre. Nadie entendía. Le tenían lástima. El único que sobrevivió a un viaje trágico y de mala suerte al maldito Blackwood. Otra víctima que se cobraron sus oscuras leyendas.